Los que venimos de un ambiente religioso y desde pequeños nos hemos visto inmersos en una forma de leer y de escuchar predicar la Biblia, que le ha dado una forma concreta en nuestra mente y nuestro recuerdo, nos sentimos a veces muy incapaces de leer o entender ciertos conceptos desde una nueva luz. Creo que quizá esa sea una de las razones por las que resulta incómodo e incluso a veces pasado de moda hablar hoy del reino de los cielos. Para los que siguen metidos dentro de un riguroso sistema religioso, en donde no caben dudas, ni tampoco mucho crecimiento espiritual, ya han codificado lo que el reino de los cielos debe significar para ellos y para todos los que quieran formar parte de su grupo. Y nada más. No hay ninguna otra opción porque en estos entornos no caben muchas preguntas ni espacio de exploración, y si desde el púlpito alguien con una pretendida autoridad te dice que el reino de los cielos es, por ejemplo, esta iglesia, su iglesia en particular, y que cada vez que la Biblia habla de trabajar o sufrir por el reino está hablando de trabajar o sufrir por su iglesia en particular, eso convertirá a los pequeños y débiles feligreses, sin una gran capacidad de pensamiento crítico, en pequeños esclavos en busca de las migas de las bendiciones prometidas en la Biblia. Lejos de ellos estará la realidad de que no toda la iglesia que se hace llamar cristiana está dentro del reino de los cielos, ni todo el reino de los cielos cabe dentro de eso que algunos llaman iglesia cristiana. Para los que han decidido salir de este sistema e independizarse espiritualmente, el problema tampoco resulta fácil de resolver. A menudo esa primera oleada de libertad y de sanidad necesaria para superar ciertos entornos coercitivos y recuperar la salud mental lleva a desechar también el lenguaje que nos suena religioso. Tantas y tantas veces han usado la expresión del reino de los cielos o el reino de Dios contra nosotros para obligarnos a hacer, creer o actuar fuera de nuestra conciencia, que automáticamente se desecha junto con muchas otras cosas. Se tacha como otra cosa más del lenguaje cristiano, de esa jerga alienante y alejada de la realidad. Y entonces, por mucho que uno intente crecer y sanarse espiritualmente, se perderá esa parte preciosa del Evangelio que es creer, vivir y crecer en el reino de los cielos. La realidad es que la existencia de este reino no es jerga cristiana, y eso es una advertencia para ambos bandos. Es algo que nos pertenece a todos los seguidores de Cristo. Es algo que los apóstoles y los evangelistas nos explicaron y nos dejaron como legado. Nos merecemos explorarlo y entenderlo. Y por eso es tan injusto que haya habido narcisistas, controladores, amadores de sí mismos, hablando en lenguaje bíblico, que se hayan apropiado de este concepto y lo hayan pervertido y corrompido para convertirlo en una forma más de doblegarnos. Perdonad si esto me enerva un poco, pero es que realmente me enerva un poco. Ha sido injusto. No sé cuánto tiempo se ha rechazado escuchar hablar sobre el reino de los cielos, porque algunos los hicieron daño aprovechándose de eso, los han manipulado y los han engañado. Si me permitís que os deje aquí una pequeña palabra profética nada más, ninguno de estos manipuladores saldrá ileso. Quizá no lo parezca, pero confiad, porque no hay manera de que salgan ilesos de lo que han hecho. Lo que más me ha asombrado siempre de este reino de los cielos, tan hermoso, tan amplio, es lo difícil que es de catalogar. Por eso, si alguien viene con un gran catálogo de explicaciones muy bien ordenadas, desconfiad. El reino de los cielos se debe vivir antes de entenderlo, y aún así, vivirlo no es garantía de que vayas a entenderlo del todo nunca, porque al final el reino de los cielos es una manera de llamar a ese dejarnos caer en los brazos de Dios, aceptar las promesas y la verdad del Evangelio sin reservas, confiando. Y a Dios nunca se le puede terminar de entender del todo. Se le puede vivir, se le puede aceptar, pero no podemos controlarlo. Solo podemos esperar a ver qué ocurre cuando Él está presente y cuando le dejamos estar presente. ¿Y qué es lo que ocurre? No voy a pretender ser exhaustiva aquí, también porque estoy grabando este podcast casi más para mí que para nadie más. Tan solo estoy intentando poner en orden las ideas y las experiencias de los últimos tiempos. Tan solo sé que el reino es real y que no es una forma de hablar ni tampoco es una invención. El reino de los cielos es lo que hace posible lo improbable, y lo hace porque es la marca del Espíritu Santo en cada uno de los seguidores de Jesús capaz de transformar la realidad. Cuando tomamos esa mala costumbre de separar lo sagrado de lo secular y nos doblegamos a pensar que solamente lo que tiene que ver con el culto dominical de la Iglesia es santo, nos perdemos la realidad bíblica de que se nos ha prometido que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días y que viviría su vida a través de la nuestra
y que nosotros podemos vivir nuestra vida a través de la suya y que no hay condiciones para eso porque es un regalo. Eso es la gracia. Compartirlo con otros es un beneficio y una bendición, pero no es un requisito y tampoco es una obligación. Y si alguna vez ocurre que nos encontramos solos ante una decisión, un paso a dar o cualquier circunstancia, la realidad del Evangelio se convierte en la conciencia de que a pesar de todo, no vamos a estar solos nunca más y no vamos a estar solos en esa circunstancia. Para poder entender el reino de los cielos debemos entender en primer lugar que sucede porque el Espíritu Santo ha venido a vivir en nosotros y Él es una persona, no es una fuerza y no es una idea, sino que es una persona de Dios. Sé que es difícil, vaya si es difícil la Trinidad, pero dejemos a un lado eso para otro día y avancemos sobre esta idea. ¿Alguna vez, siendo cristianos o considerándonos cristianos, hemos sido conscientes de que hay otra vida, otra conciencia viviendo en nosotros? Lo más seguro es que nunca hayas pensado mucho en esto, en parte porque es una presencia amable que no nos quita ni un poco de autonomía, ni parece que se hace notar demasiado y que no se inmiscuye en nuestro libre albedrío. Su presencia se parece más a la de un buen enamorado o a la de una madre a la que le encanta pasar tiempo con los suyos. Quiere conocernos y saber cómo somos, quiere inspirarnos a ser mejores y a estar felices y hacer que todo lo que nos rodea sea mejor. Y nosotros, quizá embaucados por quien no debíamos, en vez de tomarnos esto como un regalo extraordinario, siempre lo hemos codificado como una obligación. En vez de verlo como una expansión asombrosa y maravillosa de la vida que se nos ha concedido, lo tomamos casi como una maldición que se ha impuesto sobre nosotros. Yo hoy necesito pensar en esto, porque necesito que el reino de los cielos, su existencia, su aplicación y realidad se haga real en mis manos, en mis dedos. Hay una necesidad dentro de mí de entenderlo y de disfrutarlo. Necesito recuperar esta energía y esta alegría fabulosa antigua de saber que la triste realidad que me rodea no es la única realidad en la que estoy presente. Cuando me visualizo acompañada por este Espíritu Santo tan amable y gentil, soy capaz de empezar a ver la realidad de otro modo, y las verdades de la Biblia se vuelven más nítidas. Por ejemplo, recupero espacio para la esperanza, y la fe se convierte en un aliado para poder poner en orden los pensamientos, por ejemplo. Soy capaz de disfrutar de los momentos de descanso y de repente desaparece la necesidad de tener que estar demostrando todo el tiempo a los demás quién soy. De repente ya no hay necesidad de demostrar nada a nadie. Y no sé si sois conscientes como yo de la tremenda libertad que eso significa. De hecho, una de las marcas de la presencia del Espíritu Santo, se dice en la Biblia, de la presencia de este reino de los cielos, es una libertad profunda, privada, una libertad donde se nos respeta lo que somos y nuestras peculiaridades y gustos, donde no se nos coacciona ni se nos obliga a adoptar formas, maneras, modos o estilos de vida que otras personas consideran adecuados. Y cuando me refiero a qué sucede en cada capa de nuestras vidas, lo digo completamente en serio. Una de las cosas maravillosas de la libertad del espíritu es que parece que cada vez nos descubrimos más a nosotros mismos cuanto más tiempo compartimos con él, que lo cotidiano, lo aburrido, de repente deja de serlo y parece tener otro color, que somos más capaces de recapacitar, de arrepentirnos, de cambiar de dirección y que ese arrepentimiento no viene acompañado de una horrible carga de culpa y vergüenza, sino de la maravillosa bendición de tener una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Cuando estoy acompañada y soy consciente de que estoy acompañada de este espíritu, soy capaz de decir que no sé cómo enfrentarme a algunas cosas y soy capaz de dejar mi orgullo de lado y pedir ayuda. Esa presencia constante, callada, me va cambiando en cada decisión, cada pensamiento y cada interacción cotidiana. Y creo que el reino de los cielos en gran parte significa que eso que me cambia a mí también cambia la realidad que hay a mi alrededor. Desde su compañía puedo ver que cada ser humano lleva una marca de la imagen divina y que por lo tanto se merecen todo el respeto por lo que son, sea lo que sea que hayan hecho. Fuera de la compañía de este espíritu de verdad que no consigo verlo y me peleo con los demás y a menudo los considero mis enemigos y me embargo en batallas para derribarlos y derrocarlos, pero desde los ojos del espíritu entiendo mejor por qué esas batallas siempre son repetitivas, infructuosas y prácticamente imposibles. No podemos luchar siempre contra el prójimo porque lo que debe caer son los sistemas, no las personas.
Cuando dejo de ver al prójimo como el enemigo a batir, entonces detrás de esa pantalla de repente se despliega la realidad de todo el resto de fuerzas y comandos que nos dirigen como corrientes subterráneas, a menudo unos contra otros. Veo una de las cualidades del reino. Peleo, sí, pero no contra seres humanos de carne y hueso, sino contra las fuerzas que los gobiernan. Y así el amor puede encontrar un espacio para prevalecer y transformar. Ese amor maravilloso que lo cambia todo y del que yo sin duda deseo ser recipiente y contenido. Y si lo deseo para mí, debo procurarlo para los demás, porque si no, pues la verdad es que sería una hipócrita. Desde ahí la verdad es que la búsqueda de la justicia, sobre todo la justicia social, se vuelve mucho más manejable, mucho menos inabarcable. Pero también sucede otra cosa asombrosa. De repente lo que está detrás de lo natural se hace visible. Es decir, eso que a menudo se ha venido a llamar lo sobrenatural y que nos suele provocar miedo o rechazo, por lo mismo que os he explicado antes. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios viva a través de nosotros, suceden cosas raras. Y no estoy hablando necesariamente de milagros que interrumpan el flujo cotidiano de acontecimientos. Lo más común es que lo sobrenatural se presente en la forma de lo improbable. Es improbable que alguien se sane, por ejemplo, es improbable que esto acabe bien, es improbable que consiga ese puesto de trabajo, es improbable que nos concedan una ayuda. ¿Sucede siempre? No, si no, no sería un milagro. Es difícil, y no quiero meterme en berenjenales en este momento final del podcast de hoy, pero si nos alejamos un momento de la pretensión de querer controlar la asiduidad y la intensidad de lo improbable, nos daremos cuenta de que la presencia de Dios y de su Espíritu en nuestra vida se nota precisamente en que estas cosas realmente suceden, de una manera incontrolable, sí, quizá, aunque fiel a la promesa de mostrarnos el amor de Dios que nos tiene. No tengo grandes respuestas ni declaraciones. Como os decía, este podcast lo he hecho hoy en medio de mis pensamientos cotidianos, porque quiero ser consciente de esta presencia de lo trascendente y lo sobrenatural en mi vida. Quiero ser consciente de que desde una perspectiva bíblica bastante literalista, nótese aquí las comillas, todo puede y debe ser espiritual, y por eso todas las cosas pueden caer bajo la improbabilidad maravillosa del reino de los cielos. Pienso en los problemas que atravieso yo y atraviesa mi familia, pienso en las probabilidades reales de que todo mejore y sé que parece que son pocas, pero también creo que la presencia sobrenatural del prometido de Jesús, del que Él dijo que vendría a consolarnos y a mostrarnos la verdad de todas las cosas, cambia completamente el escenario. No digo que la gente se pare por la calle a mirarme porque note algo extraño, pero sí espero que la gente que se para a hablar conmigo al menos sí note algo extraño. Lo que deseo de verdad es poder asomarme a la ventana y en el paisaje habitual, en lo más cotidiano del día, empezar a ver eso improbable, que es señal de que el reino está aquí. No sé muy bien cómo se codificará ni qué forma exacta tomará cada vez, pero quiero reconocerlo, quiero saber poder reconocerlo. Necesito verlo y vivirlo se convierte al final en toda una adicción. Y entonces leo las viejas palabras de los primeros apóstoles, sus vidas y hechos, y todo toma mucho más sentido, porque es en ese instante en el que comprendo que su experiencia y la mía son prácticamente la misma, a pesar de los milenios de distancia que nos separan. Lo improbable sigue ocurriendo porque compartimos la existencia dentro del mismo reino. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.